Saludo vía telefónica al abogado Víctor López Martínez, abogado internacionalista y que también es el enlace del gobierno del estado de Yucatán con la Ciudad de México. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, como cada semana a ti y a todo el auditorio que nos honra con su atención. Muchas gracias. Dos temas que me gustaría manejar rapidísimo ahí contigo. El primero, ayer fue un día interesante para el estado de Yucatán, un día en donde se empieza a materializar el proyecto que es parte del eje de lo que fue campaña y hoy ya eje de gobierno del gobernador Joaquín Díaz Mena, es decir, consolidar todo lo que tiene que ver la inversión con puertos y de esta forma detonar el crecimiento del estado, Víctor. Sin lugar a dudas, Mauricio, el día de ayer fue un día importantísimo tanto para México como fundamentalmente para Yucatán, porque efectivamente el día de ayer acompañamos a nuestro gobernador, a Joaquín Díaz Mena, a la firma que se dio en la Secretaría de Marina, presidida por él, por el gobernador y por el secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles, del convenio de colaboración de largo plazo para la ampliación y modernización del puerto de Altura de Progreso, que es la obra fundamental, la columna vertebral del renacimiento maya. Y es importante porque con esta firma se materializa jurídicamente la obra del puerto de Progreso, que ya estaba materializada y anunciada políticamente por la presidenta, por el secretario y por el gobernador, y hoy con esta firma histórica para Yucatán hay compromiso jurídico de las tres partes, de la Secretaría de Marina, del gobierno del estado y de la administración del Puerto Progreso para efectos de llevar a cabo esta obra, que será una obra fundamental para detonar la economía y sembrar el futuro del desarrollo del estado de los próximos 50 años, Mauricio. Una buena noticia, buena noticia por todo el ámbito nacional, internacional. La economía se está moviendo mucho por las decisiones de quien sin lugar a dudas es todavía la principal potencia económica, me refiero a los Estados Unidos. Y entrando en ese tema, Víctor, hoy se hace un anuncio importante. La doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de este país, dice, bueno, logré de alguna forma un poquito de aire, un poquito de oxígeno para todo ese contraataque que ha tenido el señor Donald Trump en el tema de los aranceles. Así es, otro logro importante, otro anuncio muy relevante para el país. La semana pasada, en este espacio, Mauricio, platicábamos tú y yo sobre lo errática que ha sido la administración del presidente Donald Trump, sobre la manera en la que él, mediante estos comunicados estrafalarios en su propia red social y en medios, hace política al interior y que de alguna manera ya le había traicionado el subconsciente y él ya había dicho que se iban a patear al 2 de abril las tarifas. Cuando eso sucedió, al día siguiente él anunció que sí entrarían en vigor a partir del 4 de marzo e incluso administrativamente hizo algunas publicaciones y por 24 horas se simuló que entraban en vigor. Ahora bien, a diferencia de Canadá, en donde sigue el tema de las tarifas y donde hay un conflicto entre presidentes, aunque Donald Trump le llama ya gobernador a Justin Trudeau, la presidenta de la República, perfectamente asesorada y además ejecutándolo magistralmente, ha mantenido esta política sofisticada, esta diplomacia fina de entender que una cosa es cómo hace política interior y otra cosa es la realidad. Mantuvo una postura firme y de prudencia, alineando en torno de ella nuestro país, y hoy se anuncia que después de la llamada con Trump y después de un muy relevante comunicado de Trump en el que le reconoce a la presidenta la buena relación que tiene con él, el nivel que ella tiene y los esfuerzos de México, pues que se suspenden las tarifas al 2 de abril. Y la fecha del 2 de abril, Mauricio, es importante porque no es igual a la prórroga pasada. Donald Trump ha anunciado que el 2 de abril entrarán en vigor una serie de medidas para hacer tarifas recíprocas con todo el mundo. Es decir, Estados Unidos le pondrá aranceles iguales a los aranceles que los países tengan con él, de tal suerte que en el caso de México ya no es un tema excepcional. Y entonces, si México, por el Tratado de Libre Comercio, no tiene aranceles con Estados Unidos, debe de mantener Estados Unidos esta postura recíproca, cosa que esperamos al 2 de abril se anuncie. ¿Cuál creemos que es la idea? Volver o anticipar, como hemos comentado, Mauricio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Seguramente el 2 de abril se anuncia
anunciará esto que estamos conversando, como ya también lo dijo la presidenta, y a partir de ahí veremos en qué periodo se anticipará esta negociación del Tratado de Libre Comercio, que no hay que descartar que se vuelva bilateral, es decir, que ya no sea México, Estados Unidos y Canadá, sino tenga su propia relación Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos con México, y México deba de construir lo propio con los canadienses, que también es un aliado muy importante para nuestro país. Así es, Víctor, sin lugar a dudas hay que admirar esa parte, el cabildeo político ha sido muy interesante, creo que hasta ahorita han salido bien las cosas y esperemos que así siga. Víctor, como siempre, gracias y nos escucharemos la próxima semana. Gracias a ti, Mauricio. Gracias al abogado internacionalista Víctor López Martínez, quien es experto en todo esto, en las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, pero también es el enlace del gobierno del estado de Yucatán con la Ciudad de México